Kurt Cobain era muy distinto a como nos lo presentaban. El autor, periodista y músico Michael Azerrad tuvo una serie de charlas con Kurt Cobain de diciembre de 1992 a marzo de 1993. Kurt Cobain About a Son es el nombre del documental del cineasta A.J. Schnack, que retoma muchos de los audios de aquellas charlas entre Kurt y Michael, audios íntimos y cercanos que hacen que todos tengamos una percepción muy diferente del líder y vocal de la muy exitosa Nirvana. Y es que los medios, en distintas formas, aprovechan a estas figuras para vender. El gran acierto de A.J., quien delineó el proyecto junto con Michael, fue darle el protagonismo precisamente a esas invaluables charlas. Hacer los audios la película, mencionaría el cineasta. En la comodidad de su casa, en pláticas que se realizaron entre medianoche y al amanecer, escuchamos a Kurt Cobain contarnos sobre su vida, sobre aquella infancia feliz, esa que dice que posteriormente la música le ayudó a recordarla, pero esa que también estuvo salpicada por la lejanía y dureza de su padre, el divorcio de sus padres y la propia dificultad de su madre en criarlo. Pero Cobain no los juzga ni los culpa. Es más, en muchas ocasiones menciona: mi vida no tiene nada de especial. A mis amigos de 7 años les sucedía lo mismo. Triste, quizá melancólico. A Kurt Cobain se le escucha en paz, tranquilo, pero quizá no tan cómodo con la figura en la que se convirtió, con la estrella. En un momento frente al periodista Azerrad, despotrica precisamente de los colegas de este, a quienes describe como lo peor de la faz de la Tierra. Michael solo menciona un discreto ups, que le da gracia a Kurt: me siento violado. Menciona cuando habla sobre cómo detesta que se metan en su vida privada. El ensamblaje final del documental es quizá lo que más me gusta del trabajo de A.J. Schnack, pues además de hacer a las cintas las protagonistas, visualmente decide ilustrarlas con los rostros de quienes en el momento de la producción del documental habitan los 3 sitios geográficos donde desarrolló Kurt su vida: Aberdeen, donde nació; Olympia, donde su amor por el arte y la música aumenta; y Seattle, donde su fama crece, pero también donde se suicida. Son las caras de todas estas personas las que le dan humanidad a la historia de Cobain. Otro aspecto que me gusta mucho es el de la música que A.J. Schnack usa en su documental, pues esta no sonoriza simplemente, sino que muchas veces complementa la propia voz de Cobain. Thanks from the bottom of my heart. I really mean it. It's been great. So, talk to you soon. All right. See ya. Bye, Michael. Bye, Kurt. Bye, Kurt. Es como se despide Azerrad de Cobain tras esas charlas, pero 30 años después esa despedida retumba con mucha más fuerza, pues después de ver este extraordinario documental, es como también nos despedimos de alguien que, a pesar de su dolor, nos comparte sus alegrías, muchas que hoy seguimos compartiendo quienes gustamos de su música. ¿Dónde verlo? Tristemente, Kurt Cobain About a Son es un documental que no se puede ver en plataformas de streaming, pero búsquenlo por ahí. Es posible que lo encuentren. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast que pues se empieza una nueva etapa. Lo rediseñé, le cambié de título, inclusive seguimos en los mismos canales donde escuchaban este podcast, pero pues ahora le dimos una manita de gato y ahora le hemos llamado Pantalla y Memoria. Y pues nada, de verdad me da muchísimo gusto que así sea. Y pues bueno, irán viendo que habremos hecho algunos ajustes para bien, y pues tendremos más seguido a distintos invitados que vayan pasando por los micrófonos en esta nueva etapa. Y me da muchísimo gusto que como madrina tenemos nada más y nada menos que a una amiga y a una mujer a la que quiero y admiro muchísimo, quien es Silvia Macías. Ella es periodista musical. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Hola, Quique, pues muy bien, muy contenta de que me invites, sobre todo pues para esta primera edición de tu nuevo podcast. Te deseo muchísimo éxito y pues nada, estoy yo siempre encantada de platicar contigo, ya sabes. Pues muchísimas gracias, querida Silvia, y como ya escucharon, vamos a hablar justamente sobre un personaje a partir de un documental
que recientemente ha estado dando vueltas en mi cabeza. Ya son 30 años del suicidio de Kurt Cobain. Eh, 5 de abril, lo encuentran 8 de abril eh, de 1994, pero bueno, finalmente son 30 años de esta historia que también ha dado mucho de qué hablar en los tabloides, posteriormente, inmediatamente después del hecho, y todavía, 30 años después, pues se sigue comentando mucho sobre esta desaparición de Kurt Cobain, es decir, que ya no se encuentra entre nosotros. Y ahí, para ello, pues como ya escucharon, vamos a hablar de Kurt Cobain, sobre un hijo, About a Son, un documental de 2007 de AJ Schnack, que me da muchas vueltas en la cabeza, pero me gustaría preguntarte, mi querida Silvia, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció revisitar a Kurt Cobain a partir de este documental? Pues fíjate que justo quería iniciar agradeciéndote el hecho de que me hayas puesto a ver este documental. Pues como tú sabes, a mí me encanta la música y todo el tiempo estoy consumiendo música, tanto revisitando lo que ya me gusta desde hace muchos años como pues consumiendo música nueva justo por mi profesión. Pero realmente no soy muy de ver documentales o de ver, no soy muy de cine, pues digamos. La última vez que vi un documental así de música fue por un artículo que escribí sobre la New Wave del Manchester. Vi un documental de Ian Curtis, precisamente de Closer, y lo complementé con el de 24 Hour Party People para hablar un poco como de este movimiento. Y justo pues también, o sea, me pasó lo mismo, ¿no? De que pues sí disfruto mucho escuchar música de Joy Division, etcétera, pero pues no, nunca me había como puesto a ver el documental y conocer un poco más sobre pues la historia de estos personajes, ¿no? Que son como muy, pues digamos, dramáticos, etcétera. Y justo pues me pasa justo también con este documental que me pasaste de Kurt Cobain. Cuando me preguntabas, ¿eres fan de Nirvana? Te digo, o sea, sí me gusta, no soy súper fan, pero pues claro que me gustan las rolas y claro que conozco la historia de Kurt y pues todo como este personaje tan icónico y la historia que gira en torno a él. Y pues revisar como este documental que me presentas y que tiene como esta narrativa tan particular, que no es como, por ejemplo, los otros que yo vi, donde pues a lo mejor uno es como, pues la historia, ¿no? Y la recrean, la dramatizan. Y aquí pues no, o sea, es todo a través de una llamada, la narrativa es una llamada que hace con esta periodista, esta entrevista, y pues complementarlo con imágenes que, pues no sé, o sea, como que de alguna forma u otra te llevan a sentir un poquito más lo que está platicando Kurt sobre su historia desde la infancia, cómo fue con su familia, que pensaba que era pues que literal los extraterrestres lo vinieron a aventar aquí en el planeta. Eso se me hizo muy como lindo. Yo no sabía, por ejemplo, ese tipo como de datos que Kurt luego contó acerca de su historia. Entonces, pues no sé, o sea, la verdad es que de verdad te agradezco mucho el que haya tenido como esta oportunidad de verlo, de como conocer ciertas cositas que pues luego tú te pones a pensar, ¿no? Yo siempre he tenido como desde mi trinchera como periodista y como ver como la parte de las historias de vida de los artistas y de esta gente, sobre todo pues de estos personajes tan importantes y que pues tienen como toda esta historia alrededor de ellos. Siempre es como regresar al punto de, pues a final de cuentas solamente son seres súper sensibles que pues a lo mejor no fueron o se sentían de alguna forma como desconectados de esta realidad y pues sufrieron mucho, pero principalmente por eso, ¿no? Como que nunca encontraron su lugar dentro pues, de este mundo. Entonces, yo creo que justo por eso comentaba eso Kurt, ¿no? De que pues a él lo vinieron a traer extraterrestres y aquí se quedó y, pues nunca se sintió como realmente cobijado o que formara parte de. Entonces, pues en general estuvo muy interesante, me gustó mucho, o sea, a pesar de que tiene como esta narrativa que te digo que a lo mejor para muchas personas puede ser como, pues no tan común pues incluso algunas de las personas podrían decir que incluso hasta aburrida, la verdad es que
pues a mí me quedó así como que, pues escucharlo, escuchar de su propia voz, pues toda su historia, creo que es muy, muy interesante y pues sí te pone como a analizar ciertos puntos y como empatizar un poquito más con el personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Pues justamente es un documental que sale en 2007, pero la historia del mismo sale justamente entre 92 y 93. Michael Azerrad, quien es un autor, periodista y músico también, lo que hace es buscarlo a partir de una serie de entrevistas que va a hacer para, bueno, un artículo de portada para la Rolling Stone. Él menciona a Azerrad que tiene esta eh, sí, como este halo alrededor de Kurt Cobain, de que era un drogadicto a la heroína, ¿no? Y de que era muy agresivo para tema de entrevistas. Mm. Inmediatamente Serrat dice que cuando va a verlo, pues le da una sensación totalmente opuesta a lo que le habían platicado de él, que era una persona muy tranquila, que lo recibe muy amablemente, como lo escuchamos en la primera entrevista, y a partir de eso, este, pues se terminan siendo varias entrevistas que se alargan hasta unos meses más, ya en 1993, marzo de 1993, un año y cacho antes de los hechos que nos traen a hablar de Kurt Cobain. Pero me gustaría justamente hablar un poquito de todo lo que has mencionado, querida Silvia, sobre esto. Estas figuras tan mediáticas, estos personajes que provocan pasiones desbordadas, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Em, pues al final no dejan de ser solamente seres humanos. Y lo menciono por dos temas que han estado dando vuelta mucho en mi cabeza. Hace unos meses, eh, YouTube anunció que iba a regresar, que iba a tener una residencia en Las Vegas y demás. Y pues yo como buen fan estoy ahí en algunos grupos de fans y nada más veía que algunos empezaban a criticar que pues el señor ya tenía muy arrugada la piel y que no estaría mal que se hiciera una restiradita para que se viera más rockero. Y yo así de, a ver, el señor ya tiene más de 60 años, ¿no? Y luego las clásicas, ¿no? Es que ya no hace la música pues, de cuando tenía 30 años. Pues no, Exacto, porque el señor ya tiene más de 60 años. claro. Y recientemente, Blink 182 vino a México y nos ofrecieron ya habían cancelado hace unos meses antes, ofrecen un concierto de una serie de cuatro o cinco creo que tenían, y por un asunto de voz del cantante, cancelan. Y pues las redes se enloquecieron. Yo creo, no sé si mi algoritmo así me lo presentó, pero la percepción que me daba es que había mucha molestia, había quienes hasta hacían memes, de que pues ya el viejito ya no tuviera que salir porque había que cuidarlo, hasta comparativos con los de Mazatlán sí son más aguerridos, y este nada más le da una cosa en la garganta y ya no puede. Y yo vi unos TikToks en donde al final del primer concierto, pues literalmente está batallando con la voz y Ajá, dice, oye, pues estamos tratando de hacer todo lo posible. Lo intentaron, pero a lo que voy es toda esta marabunta, ¿no? De gente que cree que está en el poder de juzgar a las personas, simplemente porque pues, son personalidades públicas, porque pues, para que se hacen famosos, ¿no? Pues es su obligación estar ahí para nosotros. claro. Y lo que hace este documental es presentarnos a un Kurt Cobain pues, muy ser humano, muy él y muy cómodo, ¿no? Sí, justo, bueno, de hecho, por ejemplo, nada más ahí como comentario, yo tuve la oportunidad de ver a Blink en el Pal Norte y la verdad es que sí, o sea, como que había una expectativa muy alta sobre la presentación y pues sí se puede notar que pues ya como que tenían ahí algunos problemas, ¿no? Para estar en vivo. Y luego comparan como, hacen la comparativa de, por ejemplo, Kevin Parker, que también presentó unos shows justo creo que en Ciudad de México en muletas, es como que, como él sí puede y ustedes no, y bla, 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 ¿no? Y la gente se siente como que con este poder o piensan que a lo mejor por ser artistas, pues ya no, como que son inmortales y tienen que tener como, estar a la disposición completa de, pues de cualquier cosa, ¿no? Que les pidan o que les soliciten.
Aunque bueno, yo también ahí tengo, por ejemplo, un tema, perdóname que me desvío un poquito, pero No, creo no, que tengo adelante. también con la parte de como los promotores y como que toda lo que existe alrededor de el crear estos shows que luego como que no, pues no cuidan mucho como al artista y no cuidan mucho como estas formas de revisar que pues si realmente sí están como pues con la disponibilidad y con toda pues al 100 para poder presentarse, ¿no? Y cómo lo presentan también ante el público, pues o sea, es como que un círculo vicioso Mm, donde hay muchísimos factores y actores que pues tienen responsabilidad sobre esto, ¿no? Pero bueno, principalmente pues no se puede negar el hecho de que pues al final de cuentas también tanto el público como la prensa no puede estar como señalando tan duramente a los artistas o a las figuras públicas porque no por el hecho de ser figura pública pues tienen que estar como siempre a la disposición o son dioses, seres inmortales, o al final de cuentas son seres humanos como todos nosotros y pues cuántas veces no hemos tenido que faltar al trabajo nosotros porque nos enfermamos, ¿no? O por cualquier situación personal. Entonces, pero pues obviamente al ser figuras públicas y al involucrar muchísimas cosas, pues son más castigados los artistas al momento de tener que cancelar algún show o bien cuando hacen como alguna decisión, toman decisiones personales en su vida, también se sienten con el derecho como de involucrarse, de opinar y de juzgar, ¿no? Sobre esto. Justo, por ejemplo, este documental que vi de Kurt Cobain, pues también menciona mucho como esta parte de yo odio a los periodistas, ¿no? Es como, eh, son los seres más horribles del mundo porque se tienen que meter en tu vida, porque me tienen que preguntar si me drogo o no me drogo. O sea, yo estaría encantado de hablar con ellos si hablaran sobre, o si me preguntaran sobre mi proceso creativo o sobre cómo hago música, pero pues no, o sea, lo que les importa es pues hablar de mi vida privada y pues por qué, o sea, si no tienen el derecho, ¿no? A la gente que le importa lo que yo hago con mi vida privada y pues sí, ¿no? O sea, digo, son muchos factores como te comento, también luego poniéndonos como desde el lado del público o desde el consumidor, pues obviamente también al tener como estas figuras tan representativas que idealizas, pues tú, a lo mejor, no sé, en esa época algunos chicos y chicas que quedaron a lo mejor también ser rockstars, pues tienen como esta curiosidad y necesidad de saber cómo es su vida, porque pues a través de estas referencias, de este modo de vida, de estas decisiones personales, pues puede ser que ellos también busquen o se comparen para poder como llegar a lograr sueños parecidos, ¿no? Entonces, siento que son como emociones y necesidades muy naturales, pero al final de cuentas lo que nos ha faltado es como tener realmente ese equilibrio y tener a lo mejor pues esa capacidad tanto nosotros como consumidores de decir, oye, identificarnos y decir, o sea, sí es un artista que admiro y todo, pero al final de cuentas también siente, piensa, le duele las cosas, se equivoca, etcétera. De la prensa, pues siempre existe como este amarillismo. Siento yo que actualmente ya no es tan así, sobre todo porque, bueno, pues ya hay muchísimos también medios independientes, etcétera. Hay como un fenómeno muy fuerte sobre esto, entonces siento que ya el amarillismo no se da tanto como en aquellas épocas. Sin embargo, pues todavía no existe como esta ética de, pues realmente tener un tratamiento de la información y de presentar este tipo de cosas, ¿no? Y de los artistas, pues de igual forma, ¿no? O sea, eh, pues también tener como este equilibrio de decir, bueno, o sea, sí, pero también entender que, pues a final de cuentas, hay gente que los admira y pues que obviamente les encantaría saber siempre sobre su música y procesos creativos, pero de alguna forma también les da curiosidad el saber cómo viven porque pues son seres que admiran y pues es como también forma de empatizar con ellos, ¿no? sí. La cita que él tiene, Kurt Cobain, en esto que mencionas, dice: los periodistas son los seres vivientes más despreciables en la faz de la Tierra, ¿no? Y es vaciado porque se lo dice a Michael y de repente Michael se siente así como de, dice, ups, perdón. Y dice, bueno, tú eres del 1% de los que se salva, ¿no? Ajá. Pero sí, sí, justamente lo liga por eso, ¿no? Porque hay que tener también el contexto de lo que sucedía. Kurt Cobain era el líder y vocal, que además también es otro tema, ahorita platicaremos, ¿no? Del asunto de los vocales.
pero de una banda tan famosa en ese momento como Nirvana. Tiene una hija y además está casado, la tiene con Courtney Love, ¿no? Con otra cantante, con otra líder de la banda, con otra rockera. Y entonces, pues bueno, para los medios de ese momento, pues era como algo muy deseable, ¿no? Tener esta pareja, que además tenían vidas muy azarosas, ¿no? Ujú. Entonces, en ese contexto y con Francis Bean Cobain, eh, justamente, pues se vuelve todavía más atractivo el estar encima de ellos y que cómo es posible que puedan tener a una niña así en estas dos personas y en las circunstancias en las que viven. Y él menciona justamente, o sea, esto me pareció muy fuerte, pero dice, siempre me he sentido violado, o sea, y habla de una violación a su privacidad. Y dice justamente eso, dice, ningún periodista tiene el maldito derecho de preguntarme si me drogo o no. Dice, obviamente, pues me pueden preguntar habla un poquito de los procesos creativos y demás, pero pues sí, también ahí es como esta división del periodismo, entre comillas, de espectáculos, ¿no? Que vive realmente de ese amarillismo, de qué Claro, hiciste, de que a dónde te fuiste de vacaciones, oye, qué le hiciste para bajar esas lonjitas, eh, y que finalmente esos personajes lo aceptan y dicen, bueno, voy a abrir a mi vida porque pues también los necesito, también me son útiles para aparecer ahí, pero sí, él dice finalmente que la gente, o sea, no tienen derecho a que la gente joda con mi familia y es en ese momento donde él estaba. Ahora, es muy interesante todo esto que va diciendo porque, pues no sé cuál fue la vibra que le dio Michael eh, a Serrat, pero se abre desde el primer momento. Sí, yo también noté eso y justo a lo mejor como tener esta confianza de decirle los malditos periodistas son esto, cuando él era un periodista, ¿no? Incluso hasta yo creo que ni siquiera lo sintió como tal, pues no sé, por la transparencia de la charla y no sé, digo, a lo mejor también, tal vez Kurt lo tomó como una oportunidad de desahogo, ¿no? De contar como tal las cosas, lo que sentía, pues las opiniones al respecto de lo que tenía sobre, pues esos señalamientos que le estaban haciendo o estas notas que estaban ahí como poniendo en prensa. Entonces, pues a lo mejor se sintió como en un espacio muy cómodo y de decir, ahorita es cuando tengo que sacar todo y que la gente sepa realmente pues, lo que estoy pensando y lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues por la habilidad también del periodista, pues lo sintió, lo hizo, pues realmente colocarlo en esa comodidad, ¿no? Y en esa empatía de, pues de poder explayarse y abrir su corazón de esta www.enriquefigueroa.mx. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Para la gente que nos escucha y que no ha visto el documental, ese es otro de los temas, ¿no? Pero bueno, ese será otro tema que seguramente estaré alargando en este podcast. ¿Dónde ver estos materiales? Tristemente, Kurt Cobain About a Son es un material que no se puede ver en alguna de las muchas plataformas de streaming. Ya hablaremos en su momento de esos medios alternativos para encontrarlo, pero está subido en Dailymotion al momento en el que estoy subiendo este podcast. Entonces, pues por ahí pueden entrar a verlo. Pero es una lástima que este trabajo no esté en una de las tantas plataformas. Nada más rápido para mencionar lo que comentaba Silvia al inicio. Sí, es un documental que a mí personalmente me gusta mucho este estilo porque mm, ya de por sí, aunque el documental tiene como aspiración el ser un poquito más cercano a la verdad, más allá que una ficción, pues no deja de haber cierta manipulación de elementos. Y aquí lo que hace a Serrat y bueno, a J. Schrank, que es Schnack, perdón,
a J. Schnack, el realizador de este documental, es, se entera de que tiene todavía más grabaciones Michael, dice, bueno, quiero escucharlas y a partir de eso dicen los dos, pues lo mejor es que las cintas sean la película. Entonces, pues sí se hace una selección de qué es lo que va a aparecer, o sea, ahí sí hay una elección, pero, y eso es quizá lo que más me gusta, se, se le da vida con las imágenes, con la gente que está viviendo ahí. Entonces, o sea, si está hablando de la escuela, está presentándonos a los chicos de las escuelas que están ahí. Si está hablando de las bibliotecas, de ahí. Si está hablando de músicos, está hablando de músicos que también quieren, o sea, finalmente como que la hacen una especie como de historia más común, justamente para acercarnos más al personaje de Kurt Cobain. ¿Qué otro aspecto te gustó de lo que platica, de lo que se presenta en el documental? Mm, pues, por ejemplo, también este hecho de cómo describe su vida, Mm. pues los problemas que tuvo, tanto de familiares como de salud, etcétera, pero que al final dice, pues mi vida no es como tan dramática o diferente a otras personas, o sea, a lo mejor otras personas han sufrido más que yo y no por eso yo tengo como algo especial, ¿no? O tienen que idolatrarme de alguna forma por todo esto que ha sucedido. O sea, un divorcio no es como algo que sea como no tan común, pues, o lo que me ha pasado en la vida, pues no es algo que se tenga ahí como que ver como que, wow, ¿no? Es el gran mártir de todo, ¿no? O sea, al final de cuentas yo siento que él siempre se vio como, pues, una persona que solamente quería hacer música y qué gran sueño poder vivir de eso, pero ni siquiera era como volverme millonario, ¿no? O convertirme en el gran rockstar, sino con que yo pueda pagarme mi departamento y con que yo pueda vivir bien y esté feliz o esté tranquilo con esto y pueda seguir haciendo lo que me apasiona, pues con eso yo estoy más que satisfecho, ¿no? Entonces, creo que también fue como este crush de enfrentarse como que con la realidad realmente que pues sí se convirtió en este gran rockstar y, pues todo este éxito que tuvo, que a final de cuentas decía, pues sí lo tengo, pero pues no necesariamente por eso quiero convertirme en esto, ¿no? O quiero presentarme de esta forma, o sea, a mí no me gusta ese estilo de vida, yo soy una persona pues que ama lo que hace y ya, ¿no? Entonces, pues también siento yo que eh, pues es como la historia de muchos artistas también que han tenido como estos finales trágicos, que pues no sé, al final de cuentas, nosotros desde esta perspectiva de consumidores o de público, de fans, eh, pues levantamos muchísimo a estos personajes y nos olvidamos justo de esta humanización, ¿no? Y pues al final de cuentas regresamos al mismo, ¿no? Cualquier persona en el mundo, ¿qué es lo que más le haría feliz o qué es lo que más necesitaría? Pues simplemente, pues estar tranquilo, ¿no? Con tu vida, poder ser feliz haciendo lo que te gusta y se acabó, ¿no? O bueno, al menos también ese sería como mi deseo, también ese es mi deseo, entonces pues el saber que una gran estrella, pues a final de cuentas eso es lo único que estaba buscando, pues te da como también otros factores para decir, bueno, pues a lo mejor también eso influye en este final tan trágico que ha tenido porque pues nunca como que lo dejaron ser feliz con pues con esta vida tan simple que a lo mejor estaba buscando nada más, Sí. ¿no? Él menciona justamente, ¿no? Que el momento más excitante de una banda es justo antes de ser famosa. Y sí, es algo que está como constantemente repitiendo. Digo, también hay que entender un poquito en el contexto y para entender un poquito el personaje, pues está hablando con alguien para que esas palabras lleguen a alguien más, pero son tantos minutos los que graban y tan cómodo lo que se va escuchando que se siente que pues, yo no pondría tan en duda la sinceridad que se va teniendo para con el periodista, para con Michael. Y me quedé pensando en esto que mencionas también, porque pues sí es como un poquito la queja que va diciendo. De repente también le preguntan, oye, ¿crees que Nirvana llegue a la próxima década? Y él dice, pues, Ajá. pues no me gustaría, ¿no? O sea, dice, pues sí, 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 pero, o sea, en ningún momento lo sentí como enojado con la banda, simplemente va mencionando cosas, pero justo yo, o sea, ajá, percibo lo que mencionas, o sea,
realmente era para pagar mis cuentas y para poder vivir y, o sea, yo lo único que quiero es tocar la guitarra y cantar, ¿no? Si en este momento me tocó así, bien. Y me acordé un poquito también, ahorita que platicaba Silvia, de un documental de otro personaje, está en otro ámbito, el fútbol, que era Maradona, cuando Maradona se va a vivir a Culiacán y dirige a un equipo de fútbol de segunda división, que son los Dorados. Él se sentía muy cómodo ahí porque aunque sí es Maradona o era, y pues muy reconocido y todo eso, pues en Culiacán no era Buenos Aires, Argentina, es decir, no era la estrella o el dios, ¿no? En donde pues iba al súper, pues iba a estar con todos ahí encima pidiéndoles autógrafos. Aquí pudo tener una vida un poquito menos fuera de los reflectores, de alguna manera, ¿no? Y, y sí, o sea, ¿tú lo escuchas triste o cómo lo escuchas a lo largo de la charla? Sí, o sea, justo lo que te comentaba, siento yo que como que ya es como un hartazgo y tristeza y de decir, ya voy a decirlo todo porque ya, o sea, ya quiero que me dejen en paz, ¿no? Quiero que la gente sepa esto de mí, si tantas ganas tienen de saber mi historia o todo lo que me aqueja de alguna forma. Y pues, o sea, es como una tristeza, pero como liberadora. No sé, así lo sentí. Ándale, sí, justo, justo. Yo sentí lo mismo. O sea, sí me quedé pensando y primero dije, bueno, sí lo escucho triste, pero luego dije, ajá, o sea, lo siento más bien en paz. O Ujú. sea, sí pasó, o sea, sí una turbulencia de cosas que nos va platicando. Por ejemplo, cuando nos platica de sus papás, ¿no? Primero nos habla de su papá, que dice, pues yo realmente no lo sentí como una figura paterna. O sea, estuvo ahí cuando ya, o sea, tuvo la oportunidad casi casi de no estar conmigo, pues ya no estuvo. Pero, por ejemplo, no tiene como palabras de recriminación para él, simplemente dice, pues ahorita no lo busco porque pues realmente no tengo nada que decirle, o sea, pero no porque lo odie o porque me caiga mal, simplemente porque no tengo nada más que hablar con él, ¿no? Y con su mamá, que es la que menciona un poquito más, seguramente en las cintas hay más sobre de ello, pero lo que aparece en la película sí la menciona un poquito más, pues sí habla de los momentos, bueno, de su papá habla de que le pegaba, ¿no? Y de su mamá, pues de estas relaciones de que pues, tomaba alcohol, de repente, se drogaba, pero al final también está como en cierto modo, los entiende. O sea, de hecho hay un momento en el que él dice, los entiendo, ¿no? Y ya, ¿no? Pero también menciona, y eso es muy importante, en las infancias, dice, sí deberían todos, y eso como un mensaje que creo que cala para todos los que tengan, quieran o demás, pensar en los niños, ¿no? Ahora sí que y las criaturas, porque pues uno las trae y eso también me parece muy doloroso. Hace unos días lanzó Francis un mensaje en su Instagram con fotos de su papá y ella, días antes de su suicidio, Francis, la hija de Kurt, y pues él menciona al inicio que quiere estar con ella. Sí, pues es que también creo que es una forma del, pues de decir, yo tuve una infancia a lo mejor no tan feliz o no tuve como unos papás que como yo hubiera querido tal vez, pero no por eso yo no me voy a portar así con mi hija, ¿no? Yo quiero estar con ella y sí la quiero cuidar. Pero, pues sí, o sea, digo, también era un ambiente un poco difícil por la hostilidad, pues, de la prensa, de las críticas, de, pues, él, su lucha interna, ¿no? De lo que sentía, cómo pensaba y los dolores, tanto físicos como emocionales que pudo haber tenido. Este, y pues esta, pues también su pareja, ¿no? Como todo esto esta explosión que vivían juntos, pero pues a final de cuentas, eh, pues con ciertos actos o con ciertas palabras demostró que, pues no porque haya tenido unos papás que pues a lo mejor no demostraron tanto el estar conmigo, pues yo no voy a ser así, ¿no? Porque pues en realidad yo sí amo a mi hija y amo a mi pareja y pues quiero estar bien con ellos, ¿no? Sí.
De hecho, creo que es muy afortunado lo que hacen de manera muy elegante al final, porque pues Courtney Love también fue un personaje muy perseguido posterior al suicidio de Kurt Cobain, de ahí se le achacaban varias cosas que bueno, Ujú. están ahí. O sea, no en el documental, sino de lo que se habló. Pero me parece muy afortunado el documental que hacia el final escuchamos la voz de ella gritándole, oye, ¿me puedes ayudar, porfa, a darle leche a la bebé? Sí, Y sin que aparezca tanto, te da esa igual sensación de cercanía, de pues también esa figura que es tan mediática, escandalosa, lo que sea, pues también estaba ahí tranquila, ¿no? sí, justo, o sea, yo también, cuando escuché eso fue así como, órale, pues a final de cuentas, pues es una pareja normal que tiene un bebé, que lo están cuidando, que lo aman, o sea, pues sí, sí es algo lindo y como empatizar con eso y a la vez también, o sea, dices, pues tanto prejuicios que hay en torno a las personas que pues a final de cuentas tal vez solamente no se sienten incluidas en el mundo o que quieren estar en paz y hasta dónde se llevan, ¿no? Como estos personajes por el hecho de señalamientos o de, pues sí, de estar ahí como acechando tanto, ¿no? No sé, a lo mejor si no hubiera habido tanto acecho, si no hubiera existido como, pues toda esta problemática de, como figura pública, pues a lo mejor hubiera sido otro final, no sé. O sea, nunca lo sabremos, pero pues sí también es como forma parte de un análisis y de pues de pensar, ¿no? También, por ejemplo, desde mi lado como periodista, el hecho de, pues, no sé, de siempre estar como revisando realmente cómo hacer el tratamiento de la información y pues no olvidarte que pues estamos en un mundo conviviendo con otros seres humanos. Es algo muy básico, pero que olvidamos demasiado. La empatía, eso es eso de lo que nos olvidamos. Y bueno, finalmente Michael Azerrad dice que después del suicidio él escribe un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Come As You Are, The Story of Nirvana. Está disponible en versión Kindle, por ejemplo. No nos patrocina, pero se los menciono. Está a 179 pesos, entonces vale mucho la pena. Menciona que después de conocerse el suicidio, eh, le cuesta mucho trabajo escuchar música de Nirvana, como que, porque fue tan impactante toda esta serie de charlas y pues bueno, con todo lo que menciona. Él habla en algún momento, Kurt Cobain, de la idea de suicidarse en el documental, lo menciona, Sí. por un dolor y demás. Oye, antes de despedirnos, querida Silvia, algo que me llama mucho la atención y que en el cine pues también tiene todavía más valor es el asunto de insertar tanta música tan popular, porque pues eso cuesta dinero. Entonces aquí lo que me da la sensación es de que pues todos estos músicos dijeron, pues sí, obvio, sí, y lo insertaron. Es como si escucháramos un programa de radio en donde cada corte son las canciones y de repente escuchamos la voz de ellos dos, ¿no? Sí, a mí también me pareció muy interesante, incluso cuando terminé de ver el documental, mi primer pensamiento fue quiero buscar el soundtrack de para Sí. tener la lista de canciones, porque aparte es una selección muy, muy linda, me gustó mucho. Y aparte, o sea, también pues te envuelve dentro de la historia porque varias de las canciones pues sirven como acompañamiento de lo que está contando, ¿no? O sea, de sus referencias, de lo que le gustaba escuchar, de cómo a lo mejor quería sonar, etcétera. Entonces, yo siempre agradezco que incluyan música chida pues en el cine. Y sí, o sea, justo, eh, digo, no sé, yo no sé ese dato de si los artistas dijeron, pues va, o sea, no hay bronca con lo de los derechos ni nada de eso, pero sí, sí sentí que fue como un gran acierto para el acompañamiento de la narrativa, de pues también como involucrarte en lo que te está contando, escucharlo, no nada más verlo a través de estas imágenes que te acompañan y de lo que está diciendo, sino escuchar como las canciones, etcétera, y al fin, nada más creo que hasta el final es cuando ponen una canción de Nirvana, ¿no? Todas las Ujú. demás son como de otros artistas diferentes, entonces eso también me pareció bastante interesante, la verdad, y se agradece mucho. Sí, de hecho, el rostro de Kurt Cobain no lo vemos sino hasta el final en algunas fotos que coloca a J. Schnack. Algo que también me parece muy afortunado, ¿no? Sí, no, es que este soundtrack es de producciones tipo Marvel, o sea, es como de los Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué? Por el tipo de presupuesto que se necesita para pagar esos derechos y por eso
y viendo que es una película más o menos independiente o independiente, pues sí digo, no, es imposible. O sea, se llegó a algún acuerdo y seguramente estos músicos muy felices accedieron a ello. Y sumando lo que dices, sí, las canciones inclusive por momentos son la voz de Kurt Cobain, porque las va colocando así a J. Schnack. Me encanta este documental. También agradezco. Sí, ya son 30 años sin Kurt Cobain, pero a partir de esto regresar a este tipo de trabajos. Y les digo, es una lástima que no se vea, porque creo que además, para mí es un gran ejemplo de uno de los mejores documentales de lo que sea. Ya luego platicaremos más del tema documental. Querida Silvia, ¿algo más que quieras sumar? Pues no, nada más de nuevo agradecerte muchísimo por este ejercicio que, como te comentaba, o sea, yo no soy como tan asidua de ver documentales o de ver cine, pero siempre se agradece que sea como un documental de un personaje de la música y que además te lleve como a este análisis y pensamiento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Quique, por este ejercicio. Gracias también por invitarme a este podcast, a esta primera emisión. De nuevo te agradezco y te deseo muchísimo éxito. Seguramente te va a ir increíble con este nuevo proyecto y pues te mando un abrazo desde acá. Muchas gracias, querida Silvia. ¿Cómo te podemos seguir? Pues en Instagram y en Facebook me encuentran como @nosoysilvana. Perfecto. Sigan a Silvia porque además da unos talleres buenísimos de distintos temas que les recomiendo muchísimo. Querida Silvia, muchas gracias. Gracias a ti, Kike, te mando un abrazo. Abrazo de vuelta y yo me quedo justamente con estas palabras que voy a insertar del documental, que además me llegaron, me llegaron mucho. Michael se despide de Kurt Cobain en esas entrevistas y a la vez se despide a nombre de todos nosotros de él y le dice, bye Kurt. Esto fue Pantalla y Memoria. Nos escuchamos la próxima semana, todos los martes un episodio nuevo. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima y por cierto, este episodio va dedicado a mi mami. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.